La experiencia fue vivida por mi abuelo hace un año que falleció, y esta es mi manera de homenajearlo. Me referiré a mi abuelo como Francisco. Francisco nació en un pequeño pueblo. Vivió allí la mayor parte de su juventud durante los años 40. Vivía con su esposa y sus hijos en una casa humilde de barro. Se ganaba la vida haciendo trabajos en el campo y en la construcción para quien solicitara y pagara bien. Siempre nos hablaba de lo alegre y pacífico que era el lugar, pero también mencionaba la gran soledad que sentía. Vivir en un pueblo aislado podía traer nostalgia. No ayudaba que la mayoría de sus amigos se hubieran ido a la capital en busca de una vida mejor. Él también soñaba con ir, pero algo lo detenía cada vez que pensaba en la mudanza. Era el miedo, decía. Le llevó 12 años unirse a sus amigos y abandonar el pueblo y sus raíces. Los kilómetros de planicies verdes que terminaban en colinas inmensas podían ser abrumadores para quienes nacían en la ciudad. Pero para los habitantes de ahí era algo tan común como respirar. Además, el pueblo estaba lleno de leyendas que hacían pensar a cualquiera 2 veces antes de desafiar la fuerza de la naturaleza. Entre los conocidos de mi abuelo se hablaba de diversas criaturas y entidades. Estas rondaban los campos de noche, capturando viajeros desprevenidos que perdían de vista el único camino que conectaba todas las comunidades. Una de esas entidades llamaba especialmente la atención de mi abuelo y de toda la familia. No tenía nombre ni se conocía su apariencia. Algunos hasta dudaban de su existencia, pues no había testigos que la confirmaran. Todos coincidían en que tenía una conexión especial con los animales. Decían que cambiaba de piel y que solo al verla, la muerte estaba garantizada. Aunque en esa época aún no se había convertido al cristianismo, creía que se trataba de una especie de demonio. Sus padres conocían personas que habían perdido familiares en circunstancias misteriosas y siempre lo advertían sobre el peligro de andar solo en el campo a altas horas de la noche. Recuerdo que siempre llamaba a la nueva generación tonta por la ligereza con que trataban estos temas. En una ocasión, un viernes, después de una discusión con su esposa, salió de casa más temprano de lo habitual. Planeaba encontrarse con un amigo para cerrar la compra de un cerdo. La idea era ir a una granja ubicada casi al fin del mundo, donde él trabajaba a veces. Era un camino larguísimo y no podía permitirse llegar tarde de ninguna manera. Eran tiempos muy duros. Montado en su caballo, se aseguraba de llevar todo lo necesario para sobrevivir un día más en el calor intenso que se acercaba. Mientras amarraba sus bolsas, vio a 2 personas conversando en la entrada de una de las casas. Eran 2 hermanos que él conocía muy bien, 2 jóvenes que nunca aprendieron nada en la vida, a pesar de la ayuda recibida por años de parte de mi abuelo. Era muy extraño encontrarlos despiertos tan temprano, sabiendo lo mucho que les gustaba vivir a costa de sus padres. Uno de ellos, el mayor, estaba detrás de la puerta, el menor estaba afuera. Ambos hablaban en susurros, por lo que mi abuelo no escuchó bien lo que decían. Intentó saludarlos sin hacer mucho ruido, pues todos aún dormían. Al oírlo, los 2 se sobresaltaron como si hubieran recibido un choque. Mi abuelo les preguntó por qué estaban despiertos tan temprano, y la respuesta quedó grabada en su memoria. Vamos a trabajar. Nada más. Uno se encerró y el otro entró por un callejón, desapareciendo en la oscuridad. Durante el resto del camino, mi abuelo no pensó en otra cosa que en los hermanos. Pasó todo el viaje entretenido haciendo bromas sobre ellos y contándoselas a su caballo. Eran chicos muy torpes. Llegó a la puerta de la granja cuando el sol comenzaba a salir. Sus paredes eran de un tono rojizo que, con los rayos del sol, creaban un efecto hipnótico para mi abuelo con solo mirarlas. Tal vez eso hizo soportable la espera de 1 hora por su amigo. Cuando éste llegó, no discutieron ni intercambiaron muchas palabras, solo intercambiaron los objetos de valor que tenían. Mi abuelo cambió un reloj simple, pero cuando contaba esta narración ya no recordaba qué recibió a cambio. Mientras esperaban que se abrieran las puertas para trabajar, intentaron conversar. Su amigo no dejaba de hablar sobre el trato que recibirían del señor, el dueño de la granja. Esa era la conversación de todos los días. Nadie gustaba del patrón. Nadie se atrevía a levantar la voz y rebelarse.
se limitaban a insultarlo en voz baja. Eso cambió cuando su amigo empezó a hablar sobre el cuarto privado del viejo. Todos sabían que guardaba objetos de valor como lingotes de oro, joyas y monedas. A medida que la conversación avanzaba, se hacía más claro para mi abuelo el verdadero motivo por el cual su amigo había llegado tan temprano. Cuando llegó el turno de mi abuelo para responder, dijo sí, sin pensar en lo que podría pasar. Tenía problemas financieros desde hace tiempo. Su esposa le había dicho esa mañana que ya no había nada para comer y él necesitaba arriesgarse para conseguir un futuro mejor para su familia. Necesitaba más dinero y el patrón era muy tacaño y no pagaba a tiempo. Era una lógica muy simple, pero lo ayudó a motivarse e ignorar cualquier remordimiento moral. A pesar de la aparente calma, la serenidad no duraría. Tras saltar la cerca con ayuda de su amigo, sentía un gran peso sobre sus hombros. Esa era una sensación desconocida para él, conocido por ser un hombre de buen corazón y honesto. Sentía que su reputación estaba en riesgo. Aún así, se repetía a sí mismo que lo que hacía no era tan grave, considerando las injusticias que había sufrido. Al llegar al cuarto, abrió una de las ventanas con facilidad y sin vacilar, tomó el primer objeto que vio. Rápidamente dejó todo como estaba y regresó. La adrenalina le permitió saltar la cerca sin ayuda. Su amigo, emocionado, pidió ver lo que había traído. Abrió el puño, revelando un pequeño crucifijo de oro macizo con una cadena también de oro, que parecía un collar. Su amigo, que era cristiano, quedó en silencio y su expresión se tornó seria. Le dijo que podía quedarse con él y se sentó a esperar que abrieran el portón. Guardó el collar en el bolsillo y no volvieron a hablar durante el resto del día. Durante todo el tiempo en la hacienda, mientras cavaban surcos y cuidaban los jardines, se preocupaba por la posibilidad de que el collar fuera descubierto. Sus amigos notaron que estaba distraído y pensaron que estaba enfermo, pero solo era nerviosismo. Al final de la tarde, fue el primero en montar el caballo y salir de la hacienda, ansioso por llegar a casa. No esperó a que sus amigos lo acompañaran como de costumbre. En el camino de vuelta, comenzó a hacer planes para empeñar el crucifijo y pensaba en mejorar la vida de su familia. El sol ya se había puesto cuando empezó a sentir un cansancio profundo. Solo en medio del campo, iluminado por la luna, luchaba por mantenerse despierto. El único sonido era el de su caballo, pero esa paz no duraría mucho. A lo lejos, escuchó un sonido creciente. Al mirar, vio dos luces que se aproximaban rápidamente desde lo alto de una colina. Reconoció el sonido de las patas de los caballos y asusó al suyo para que fuera más rápido. Sacó su revólver, pero las personas lo alcanzaron a pesar de sus esfuerzos. En ese momento mostraba la cicatriz en su cabeza y decía: uno de esos sujetos me golpeó con un palo lleno de clavos. El golpe lo dejó aturdido y cayó del caballo, que se alejó corriendo. Uno de los hombres se acercó, quien pensaba que lo iban a matar y trató de luchar, pero el sujeto lo sostuvo. Luego se acercó el otro para ayudar. Lo calmaron con palabras suaves y se quitaron las máscaras. Se dio cuenta de que eran sus compañeros. No le permitieron levantarse. Uno de ellos le advirtió que dejara de resistir. Le dijeron que solo querían sus cosas y después las que estaban en su casa. Lanzó insultos mientras veía cómo tomaban sus pertenencias. Cuando comenzaron a montar sus caballos, dijo que los haría meter a la cárcel. No les importaron sus amenazas y solo se rieron. Lanzó una piedra que hizo que uno de los caballos relinchara. Los hermanos salieron corriendo con sus animales. Cuando se levantó y trató de alcanzarlos, desaparecieron rápidamente. No dejó de perseguirlos durante varias horas con la esperanza de alcanzarlos, pero sus energías se agotaron. Finalmente, solo pudo caminar, aún gritando insultos. Se protegió del frío de la noche como pudo y siguió el camino hacia el pueblo. Calculó que le llevaría algunas horas llegar a casa. Decía que nunca se había sentido tan mal. Entonces, continuó caminando sin perder de vista el horizonte, aunque la rabia le daba fuerzas para seguir. Pronto empezó a notar el entorno. Los sonidos del viento combinados con algunos ruidos de animales lo hacían temblar más que el frío.
Intentando calentar las manos, encontró el crucifijo en su bolsillo y lo sacó para observarlo. Ver el objeto robado solo lo ponía más tenso. Después de un tiempo, decidió lanzarlo lejos y cayó exhausto. Luego oyó un ruido a la distancia. Se levantó de inmediato para ver de qué se trataba. El sonido se repitió y miró en todas direcciones. Era un sonido suave como un susurro. Sintió que el ruido era provocado por algo vivo. Prestó más atención y distinguió lo que decía el susurro. Federico. Se sorprendió tanto que gritó y se levantó. Preguntó quién estaba ahí, pero no hubo respuesta. En medio del silencio, recordó las leyendas y criaturas de la noche que escuchaba de niño. Gritó que lo dejaran en paz. Inmediatamente escuchó de nuevo el susurro. Pensó en el crucifijo que había arrojado, creyendo que podría protegerlo. No siendo cristiano, no conocía su significado, pero confiaba en su protección. Se lanzó al suelo, buscando entre la hierba y la tierra el collar. Nuevamente oyó su nombre, esta vez más fuerte. Finalmente vio el brillo del oro y tomó el crucifijo. Oyó un último llamado y reconoció la voz de su esposa. Levantó la cabeza y vio una figura que parecía ser un hombre. Sin moverse, observó a esa persona que también lo observaba. No sabía si era un demonio o un hombre perdido. Entonces vio a la figura girar la cabeza revelando una cicatriz. Luego volvió a la posición original. La figura comenzó a acercarse haciéndose más grande. Oyó el ruido de las patas y agarró el crucifijo, apuntándolo hacia la figura, esperando que se detuviera. Gritó para que no se acercara en nombre de figuras bíblicas. Cuando la figura no se detuvo, corrió sin mirar atrás, abandonando el camino principal. No avanzó mucho cuando tropezó con una piedra y cayó en un hoyo. Aunque no era profundo, se golpeó la cabeza y se desmayó. En un sueño se veía mirando su casa por la ventana trasera. Veía a su esposa e hija cenando. Entonces, del suelo surgieron llamas que se esparcían por toda la casa. Gritaba y golpeaba la ventana, pero no se rompía. Mientras tanto, veía los cuerpos arder y gritar. Detrás de las llamas en la ventana opuesta, vio al hombre con cabeza de burro. Despertó dentro del hoyo, entre piedras y lodo. El agujero no era grande, pero desde dentro parecía no tener fin. Solo se veía la cadena del crucifijo en su puño. Recuperó la conciencia y se dio cuenta de que salir no era complicado. Al prepararse para levantarse, escuchó una voz que venía de la oscuridad diciendo su nombre. Miró hacia donde venía la voz y vio dos ojos brillantes reflejando la poca luz. Eran los ojos del burro, sin duda. Vio las orejas y el hocico que sonreía. El resto era un cuerpo humano desnudo y peludo. No pudo moverse y solo apretaba el crucifijo. La voz volvió a hablar, preguntándole por su familia y acusándolo de haberlos abandonado. Mi abuelo comenzó a hablar, preguntando por ellos. La voz lo culpaba de su sufrimiento. Mi abuelo gritaba que no era verdad, pero la figura seguía repitiendo que era su culpa. Mi abuelo lanzó el crucifijo hacia ese ser, gritando para que se fuera. Entonces oyó una risa que se transformó en carcajadas. Recogió el crucifijo y lo mostró al burro, quien dijo que no tenía la protección divina con él. Mi abuelo corrió hacia un rincón, metió las manos en la tierra y subió con todas sus fuerzas hasta salir de ese lugar. Una vez fuera, corrió lo más rápido posible para alejarse. Estaba angustiado por las palabras de esa criatura. Intentaba ignorarlas, pero nada que saliera de la boca de esa cosa podía ser bueno. Lo único que tenía claro era que el crucifijo lo había protegido y no se separaría de él. Escuchando otros casos en que las víctimas no regresaban, mi abuelo no dudaba de lo que había vivido. Sin tener idea de dónde se encontraba, caminó con la esperanza de encontrar a alguien que lo ayudara. Sabía que había otros pueblos cercanos. Se puso el collar y acarició la cruz haciendo oraciones. Al llegar a la cima de un cerro, vio un pueblo lleno de luces y gente. Entre lágrimas, besó el crucifijo y caminó hasta la entrada. Sabía que en ese pueblo vivía un familiar y pensó en visitarlo para refugiarse. Encontró la casa al final de una calle donde había muchas bananeras. Su primo vivía solo desde que su esposa se había ido con otro hombre. Él se adaptó a la vida solitaria y tenía un amplio establo con varios caballos.
Mi abuelo golpeó la puerta por un tiempo. Como nadie respondió, decidió entrar por el lado del establo. Apenas saltó la cerca, fue recibido por un empujón. Su primo lo apuntaba con una pistola hasta que lo reconoció. Se disculpó y lo ayudó a levantarse, explicando que los crímenes habían aumentado y no se podía confiar en nadie. Mi abuelo pensó en los hermanos que lo habían asaltado. Al entrar en la casa, su primo le preguntó por qué estaba ahí tan tarde y sin avisar. Mi abuelo dijo que alguien lo seguía y que era peligroso. Su primo tomó una pistola y aseguró puertas y ventanas. Ya había lidiado con ladrones antes. Mi abuelo le comentó que los hermanos de una familia lo habían atacado. Su primo no se sorprendió, afirmando que siempre habían sido problemáticos, algo que habían heredado de su padre. Mi abuelo prefirió pedirle un caballo. Su primo accedió con la condición de que no lo traicionara. Al abrir la puerta del establo, alguien golpeó la puerta principal. Ambos se pusieron en alerta. Los golpes se oyeron nuevamente, esta vez en las paredes. Eran 2 golpes cortos pero fuertes. El primo apuntó hacia el sonido, pero los golpes cambiaron de lugar y se escucharon en otra pared. Mi abuelo acarició su cruz. Entonces escuchó los mismos golpes detrás de él, en la puerta del establo. Cuando miró, vio la cara del hombre burro sonriendo del otro lado del vidrio de la puerta. Inmediatamente escuchó a alguien llamar su nombre y del susto, saltó hacia atrás y cayó de espaldas. Su primo, recargando su arma, abrió la puerta con una patada y encontró a todos los caballos en sus establos, con las cabezas inertes y bañadas en sangre. Su primo soltó su arma y se dejó caer al suelo. Mi abuelo lo escuchó llorar mientras acariciaba a sus animales. Después de un momento de silencio, escuchó una voz en el fondo del establo preguntándole por qué abandonaba a su familia. Mi abuelo, con voz temblorosa, gritó para que se callara y levantó el crucifijo. Una risa resonó a lo lejos, acusándolo de querer que su familia sufriera. Mi abuelo se levantó del suelo, tomó la pistola que su primo había dejado y la escondió. Se dirigió a la calle. Había una pequeña iglesia en la plaza central del pueblo. Sabía que su primo la visitaba frecuentemente. Pensó que tal vez sería bien recibido allí. Al llegar, encontró a una señora en la puerta y le pidió hablar con un sacerdote, que era urgente. Al saber que era pariente de su primo, la señora le permitió entrar y esperar en uno de los bancos. Dentro de la iglesia, mi abuelo se sintió más seguro al ver la cruz gigante y a Cristo. Después de unos minutos, la señora volvió con un hombre anciano vestido con camisa y pantalones holgados. Mi abuelo lo reconoció como el sacerdote que buscaba. Cuando se sentaron para conversar, mi abuelo contó sobre el demonio que lo había perseguido. El padre no lo interrumpió hasta que terminó. Le dijo que estaba feliz de que hubiera llegado a la casa de Dios sano y salvo, y que tuviera el valor de pedir ayuda. También le explicó que lo que estaba viviendo era común y que con la bendición correcta podría liberarse de aquel ser. Mi abuelo se alegró, pero su sonrisa desapareció cuando el sacerdote dijo que necesitaba hacer contacto con el demonio primero. Le pidió detalles sobre cómo estaba presente. El sacerdote lo llenó de preguntas, tratando de entender la situación. El abuelo no sabía qué hacer. Se levantó y agarró el crucifijo, pensando que el burro se burlaba de él. Al estar frente al sacerdote, levantó el crucifijo. Una risa comenzó a escucharse en la iglesia. El sacerdote asintió y desvió la mirada hacia la espalda del abuelo. La expresión del sacerdote cambió a una de horror. Con mano temblorosa señaló algo mientras balbuceaba. El abuelo no se atrevió a girarse. Cerró los ojos y escuchó al sacerdote decir que todo estaba perdido. El abuelo se giró lentamente hacia el altar y vio algo que nunca logró olvidar. En la cruz, el Cristo crucificado había perdido la cabeza, y en su lugar estaba la cabeza de un burro, sonriendo y respirando como un ser vivo. El padre corrió tambaleándose hasta un rincón de la iglesia y trajo un recipiente con agua bendita. Comenzó a rociar agua sobre la figura de Cristo. La risa de la criatura no cesaba. El sacerdote quedó sin fuerzas y cayó al suelo. La criatura comenzó a hablar sobre la familia del abuelo. El abuelo respondió que quería que se fuera. La criatura replicó que su familia sufría.
El abuelo buscó la pistola en sus bolsillos y decidió dispararle a la estatua, pero cuando levantó los ojos nuevamente, todo había vuelto a la normalidad. En la entrada, un joven lo vio apuntando el arma y gritó que allí estaba el que salió de la casa de un conocido. El abuelo recordó que olvidó cerrar la puerta principal y salió por otra lateral. Mientras se escabullía por los callejones, intentó cubrirse el rostro para que no lo reconocieran. Cuando llegó a la calle, encontró a un joven alimentando su caballo. El joven parecía simpático. El abuelo corrió hacia él y le dio un fuerte golpe en la cabeza, dejándolo inconsciente. Intentó calmar al caballo para montarlo. Vio que el grupo que lo perseguía se acercaba, algunos a caballo y otros a pie. Logró subirse y lanzó al caballo fuera del camino, pensando que podría despistarlos en la oscuridad. Aunque estuvo así un buen tiempo, podía ver algunas luces persiguiéndolo. Continuó hasta que ninguna luz fue visible. Avanzó bajo la lluvia que comenzaba a caer. Escuchó la risa que venía de todas partes. Luego oyó pasos de cascos acercándose. Al levantar la cabeza, vio un burro mirándolo. El animal abrió la boca y le habló. El abuelo respondió que quería salvar a su familia y atrapar a los que le robaron. El animal le dijo que confiara en él y cerrara los ojos. El abuelo cerró los ojos y golpeó al caballo para que avanzara. Sus fuerzas se recuperaron y el sueño desapareció. Continuó avanzando con los ojos cerrados, confiando en la palabra de la criatura y dejándose llevar por el caballo. Permaneció en ese estado por un tiempo que le pareció una eternidad. En un punto sintió que el caballo pisaba un terreno diferente y familiar. Era el terreno pedregoso de su hogar. Pudo guiar al caballo hasta su casa sin abrir los ojos, como el burro le había ordenado. Desmontó y caminó alrededor de su propiedad, esperando algún sonido que delatara a los hermanos. Se acercó a la puerta trasera y pegó la oreja a la puerta. Escuchó unos pasos moviéndose lentamente por la casa. Abrió la puerta y la empujó contra la pared. Apuntó a lo primero que vio moverse, pero era su esposa preparando la cena. Ella se sobresaltó al ver el arma apuntándole. El abuelo bajó el arma inmediatamente y preguntó si estaba bien, dónde estaba su hija y los hermanos. Ella no entendía, solo intentaba calmarlo. El abuelo, con los ojos cerrados, le contó lo que había vivido. Entonces escuchó el galope de un caballo acercándose. Corrió hacia la puerta y recargó el arma, sabiendo de quién se trataba. Por la ventana vio a los dos hermanos acercándose, riendo. El abuelo esperó a que llegaran a la puerta. Uno de los hermanos golpeó y gritó que alguien estaba despierta. Con eso, el abuelo salió apuntando su arma. Uno de los hermanos estaba aterrorizado. El abuelo les dijo que se arrodillaran en medio de la calle. Los hermanos se arrodillaron y comenzaron a llorar. Varios vecinos salieron a ver qué pasaba. Su esposa intentó razonar con el abuelo, diciendo que eran solo dos niños que no sabían lo que hacían. El abuelo no dejaba de apuntarles. Contaba que en ese momento algo dentro de él quería matarlos, pero algo lo detuvo. No supo si fue su esposa o el llanto de los chicos. Finalmente abrió los ojos y comprendió la verdadera intención del demonio. Cansado de todo, cayó al suelo y no recordaba más de lo que pasó esa noche. Los días pasaron. El abuelo estuvo encerrado en su cuarto, cuidado por su esposa e hija. Aunque intentaba contar lo que había pasado, ellas cambiaban de tema o se alejaban. Nadie le creía. El abuelo no dejó de contar lo ocurrido a sus amigos más cercanos, pero siempre recibía burlas. Nunca logró convencer a nadie. Yo me aseguro de creerle para honrar su memoria. Los hermanos desaparecieron días después del encuentro con el abuelo. Se decía que, al igual que él, se aislaron en casa. Un día, el padre de los chicos los visitó por sorpresa. No estaba al tanto de los rumores sobre que eran delincuentes. Cuando no los encontró, llamó a las autoridades locales. A pesar de que muchas personas se unieron a la búsqueda, no lograron encontrarlos y los declararon muertos. Un viejo que vivía solo en la ladera de un cerro los encontró en su granja. Fue una mañana en que salió a alimentar a los animales. Ahí los vio, a los dos hombres sin ropa, realizando actos con los burros. El señor quiso acabar con ellos en ese momento,
Pero no lo hizo porque reconoció a uno de ellos como los desaparecidos. Cuando la policía los interrogó, no lograron sacarles más que balbuceos y algunas frases. El abuelo, al saber lo ocurrido, lloró por la pérdida. Intentó visitarlos varios años después, pero supo que ya habían fallecido. Después de algún tiempo, hizo el viaje que tanto había soñado a la capital. A pesar de todo, consiguió un buen trabajo. Convertido al cristianismo, nunca dejó de contar esta historia. Soy el último al que se la contó personalmente. Antes de fallecer, nos pidió que no nos quitáramos por nada del mundo el crucifijo que él usaba. Aunque contaba la historia del burro con humor, sé que le dejó una marca profunda. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.